A Rincón Castle in the heart of Spain. Marqués de Griñón, olive and wine producer, author and patron of the arts, is planning an Easter dinner for his guests from the Spanish cultural elite. Star chef Adolfo is creating a menu of partridge, olive oil and wine, the Marques's favorite ingredients. Soy Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Les invito a conocer el Palacio del Rincón. Bienvenidos. El Rincón, 50 kilometers southeast of Madrid in Castilla-La Mancha, was built in the 19th century by the Duke of Santoña. Don Carlos Falcó inherited it from his aunt, the Marquesa de Manzaneda. The castle is full of childhood memories, but also comes with a great deal of responsibility. Son casas que tienen unos gastos de mantenimiento mucho más altos que los que tienen las casas modernas, ¿no? Pero dicho eso, pues también es un privilegio vivir en una casa como esta. Es digamos, un legado pues que de alguna manera nos viene de generaciones anteriores y que debemos de intentar cuidar lo mejor posible y pasarlo a la siguiente generación. The Marqués has many talents. He's won awards for his olive oil and wine, is author of a non-fiction book, and is a highly regarded art connoisseur. In the days following Easter, he wants to prepare a gala dinner for his friends from Madrid's cultural circles. Antonio, who's been working in the palace and garden for 60 years, is helping. No sé, venía por estos platos, si le parece a usted, para ponerlos de postre, que son los del filo de oro con los pajaritos estos. Porque... la chocha, que es un pájaro muy del rincón, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, esto es una vajilla inglesa antigua, sí. No sabe cómo me enfado cuando falta uno. Que se me pone un humor que me dice la gente, parece que son tuyos. Eso no lo dices. Yo tengo dos marquesados, el marquesado de Castelmoncayo, que es el más importante porque tiene lo que se llama grandeza de España, que somos solamente 250 personas en España que tenemos ese honor. Y antiguamente podíamos entrar con el sombrero en el Palacio del Rey, ¿no? Sin quitarnos el sombrero. Pero sí, It's Easter Sunday, the Semana Santa of the Holy Week. In the castle kitchen, Pilar is preparing dedos, fingers, for breakfast, a sweet pastry. She's mixing flour, sugar, eggs and olive oil with orange peel and a shot of anise liqueur. The dough is molded, not rolled, and fried in the house olive oil. Yo la cocina, empecé a cocinar desde muy pequeña. Yo vivía con mis abuelos y entonces mi abuelo me enseñó mucho. Y luego aparte, pues mi madre. Hago cocina típica, quemadura. Y luego, pues aparte, pues también recetas nuevas. También me gusta probar, a ver qué tal. In the Arabic-styled courtyard, the Marqués and his girlfriend Esta Doña are waiting for breakfast. Tienes que bajar un poquito más. The crispy dedos are coated with sugar and served warm. The Marqués has to leave soon. There's still a lot to do. El Rincón Castle lies in La Mancha, the home of Don Quixote, at the foot of the mountain chain, the Montes de Toledo. Further south, near the city of Toledo, where King Alphonse XI once hunted deer and bears, olives and wine now grow. Here, the Marqués owns a finca in the domain of Val de Pusa. Riding instructor Francisco is getting the horses ready for the Marqués's daughters, Sandra Falcó, Marquesa de Mirabel. ¿Tal Francisco? Ya preparando para que salga muy claro. ¿Qué pasa?
The Marquesa wants to ride out with her 2 eldest daughters. Para mí la naturaleza es fundamental. Yo viví en Madrid de pequeña, pero veníamos aquí todos los fines de semana y digamos que me he criado aquí, ¿no? En el campo y con caballos y dando paseos y es un poco lo que les quiero inculcar a mis hijas también, ¿no? Que les guste el campo y que sepan mantenerlo. Francisco taught the 2 girls how to ride. Now he's schooling them in the art of dressage. ¡Ay! No. Toledo, once the capital and armory of Spain. Until the end of the 15th century, Jews, Muslims and Christians lived here peacefully side by side. Now, Toledo is the capital of Toledo province and of Castilla-La Mancha. Here lie the roots of the 700-year family history of the Marqués. Don Carlos is on his way to meet star chef Adolfo Muñoz. Hola, Adolfo. Don Carlos. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal, presidente? Una vez ¿Cómo más, estás? igualmente. The Marqués had only planned to quickly go over the menu for the Gala Dinner with Adolfo, but who can say no to a taste of wine? Carlos, ¿qué menú vamos a hacer el El miércoles miércoles, que vino? asociado al mundo del arte, hay que hacer un poco de maridaje entre los vinos y los platos. Los vinos, evidentemente, yo creo que van a ser de nuestra bodega familiar y los aceites de oliva también, que es un producto absolutamente esencial. ¿No? Dos variedades, ¿no? Sí. O una solo. 2 o 3. Podríamos poner una ensalada, por ejemplo, natural, de remolacha, si te gusta, con espárragos de Camuñas, de la zona de aquí del lugar, y aceite de oliva, por ejemplo, cornicabra, se me ocurre. Y el segundo plato, pues si te parece una perdiz. Una perdiz toledana, ¿no? Una perdiz roja de Toledo, 2 texturas, 2 temperaturas, donde, digamos un poco, iríamos a 5 determinadas partes de la perdiz. Bueno, Carlos, pues vamos a por ello, ¿no? La cena del miércoles construida. Muy bien. In the forest by the finca in Valdepusa, Marquesa Sandra Falco is looking for wild asparagus. It usually grows under oak trees and in moist hollows. Hay muchas plantas que son clásicas del monte de la provincia de Toledo, como es el lentisco, que lo comen los venados, los ciervos. Hay también romero, hay tomillo, hay salvia. Muchos de ellos los usamos en la cocina. In the finca, Chef Reyes is giving instructions for the Lent dinner. First, she's preparing torrijas for dessert. The slices of bread are soaked in milk for the children and wine for the grown-ups. No, por encima, Mili, que así. Así y ya está. Así. Vale. Las dejamos aquí reservadas para luego. Porque en Semana Santa aquí normalmente no se puede comer carne. Entonces pues se hace el potaje de garbanzos con verdurita. The chickpeas have soaked overnight, and Reyes slowly cooks them by the open fire so they stay firm and have a smoky flavor.
For the stew, the vegetables need to be cleaned and chopped. For thickness, potatoes or bread can be added. Hola Reyes, buenas tardes. Hola Sandra. Mira lo que le traigo. Qué espárragos más buenos, qué buena pinta tienen. Los hemos estado cogiendo por ahí en el campo y yo creo que podemos hacer una ensalada, ¿no? Con los tomates, un poquito de queso y luego les ponemos el aceite por encima. Genial. Gracias Reyes. Hasta luego Sandra, les avisamos. Digamos, tenemos un trato como familiar con ellos, con Sandra, con don Carlos. Ellos son los jefes, nos tratamos con respeto, pero un trato muy familiar. Don Carlos has come by to go over a few details with Sandra. Oye, entonces, ¿qué te parece? ¿Dónde hacemos la cena con los invitados importantes? ¿La hacemos aquí o en el Rincón? El Rincón está en primavera, podríamos hacerlo ahí, ¿no? Yo creo que sí. Y luego entramos en la casa para cenar, ¿no? Empecé a hacer la cena con Adolfo. Ah, pues muy buena idea. Yo creo que podemos hacer la cena con Adolfo en el Rincón. Bueno, entonces la idea... Sandra loves the manor house, but is easily persuaded that the castle is the better place to welcome guests. The matter is settled. For the stew, Reyes and her helping hands are chopping potatoes, peppers, carrots and garlic. The vegetables are heated in plenty of olive oil. A little bit of salt and pimentón is added, the smoked Spanish paprika powder. And then everything is added to the chickpeas. Antonio has accompanied Don Carlos to Valdepusa and is preparing the table for Sandra and the Marques's 3 grandchildren. Oh, qué bonita ensalada, maravilla. Es un lujo. Bueno, oye, lo he puesto bien así. ¿Te gusta? ¿No? Yo pongo un poco aquí. ¿La puedes sacar? Sí, claro, lo he sacado en la luz. El otro día. Sí. For dessert, there are torrijas. The chef has covered the bread in egg, fried it, and added honey. Bueno, entonces, al final, ¿cuál es la lista de invitados? ¿Cuánta gente viene? Pues yo creo que vamos a ser entre 12 y 14, ¿no? Pero gente elegida del mundo de la cultura, de las industrias culturales y creativas, que yo creo que son parte del futuro de España y del futuro de Europa, ¿no? Porque me imagino que nos vas a hacer ponernos de gala. Bueno, no del todo, no de vestido largo, pero un poquito arregladas, ¿no? At the end of the day, the two want to take a look at their olive groves. Y luego, el tratamiento que hicimos el año pasado se nota mucho en los árboles este año, ¿no? Yo creo que la tuberculosis ha desaparecido bastante. Está realmente perfecta, ¿no? No le ha afectado ninguna helada, su vino tendría estrías, estaría arrugada. Y eso quiere decir que aquí tenemos un lugar donde prácticamente no afectan las heladas. Y eso, como sabes tú muy bien, es una condición esencial para hacer un gran aceite de oliva. Es impresionante, ¿verdad? Porque estamos a finales de marzo, la aceituna ya está muy negra, está muy negra, sí. No podríamos hacer un aceite con esto, pero sigue estando perfecta por el exterior. The Marqués has not let his title keep him idle. In the 70s, he was developing new irrigation methods for the vines and was at first not taken seriously. But his success proved him right. España era un país muy pobre y yo crecí pensando cómo podemos mejorar esto, cómo podemos evitar que haya una guerra entre españoles, cómo podemos hacer algo cómo puedo hacer algo por mi país y sobre todo por los agricultores de mi país, que entonces eran mayoría y que eran la mayoría muy pobres, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Yo creo
Their passion for olives has formed a strong bond between father and daughter. Together, they have forged new paths and have developed one of the best olive oils in the world. In the streets of Toledo, the Semana Santa, Holy Week processions have begun. The floats are organized by the cofradías, the different fraternities. They start in front of their denominated church and follow the route prescribed by the penitential act. It's also an important event for the Marqués. The hooded cloaks ensure the anonymity of the penitential act. Traditionally, important people of the town join the procession. Even Toledan Alcaldesa Milagros Tolón, the mayor, takes part. On the main square, the Plaza de Zocodovar, all the floats come together. Wednesday morning at El Rincón Castle. Don Carlos uses the early hours to write. He's working on a new book. The successful author is under pressure. Escribo cuando me siento un rato, tengo ideas, tengo un poco de tranquilidad. En este caso, como se trata de la editorial más importante en lengua castellana, la más antigua, pues me han puesto ya una pistola de que hay que terminar el libro a finales de julio, ¿no? Entonces es un reto difícil y voy a intentar cumplirlo, pero va a exigir mucho esfuerzo en los próximos meses, ¿no? His first book about olive oil was a great success. The next one is to follow on from the first. The bar has been set high. In a few hours, the dinner will be held at the castle. Adolfo is preparing individual dishes and ingredients in the kitchen and explains the running order to his chefs. Y escabeche de morcilla y parra. La ensalada va a componerse de 5 abajo y 5 arriba. La cruda abajo y la cocida arriba. Se va a componer de los espárragos, de la remolacha, este bizcocho, que es interesante. Esto va a hacer que tengamos una textura importante en el fondo. Y para que no se mueva también la ensalada. Entonces, cojo este es el hinojo, lo que le va a dar el anisado que tiene esto. Una flor de alelí, porque es una especie de rabanito. Y cuando lo tratas, es picante, un poquito picante. Esta salsa que hemos hecho, muy tradicional de La Mancha. Lleva un poco de aceite de oliva, morcilla y lleva además un poco de caldo de caza. Vale, gracias. Adolfo ingeniously combines the local traditional cuisine with exotic ingredients. His creations are a rare treat for the eyes as well. For the dessert, he has hired a confectioner, as this one requires great skill. From a sugary suspension, she has poured wafer-thin egg-shaped shells and fills them with saffron mousse. Lo que hemos hecho es, en realidad, digamos, un homenaje a un plato muy tradicional de toda la vida en La Mancha. Y lo hemos convertido, en vez de salado, en dulce. Tenemos aquí, como ves, unas migas, que es un bizcocho, es un pan, es lo que queramos hacer, pero con chocolate, ¿de acuerdo? Y con algún fruto seco. Este es un ajo negro con chocolate.
The saffron mousse, the migas, and the black garlic paste are garnished with grapes, paprika, and olive oil ice cream. Will that be something for the noble palate? In the gardens, Antonio is gathering flowers for the table decorations. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, señor Marqués. Estamos preparando la mesa para esta noche, ¿no? Pues sí, preparándola, montándola ya. Muy bien. Bueno, y tenemos entonces 10 personas, ¿no? 5 de cada lado, ¿no? Ah, pues muy bien. Pues entonces cambiaré la punta que le había puesto Muy bien. arriba y la pongo en el medio. Muy bien. Están Tenemos mejor de sitio frente unos a suficiente, otros, ¿no? Sí. Vale. ¿Aquí quiere usted? Aquí, perfecto. Muy bien, pues nada. Está el león al revés, hay que darle la vuelta. ¿Eh? Así. No cree usted que lo veo yo ya muy bien, ¿eh? Así, así. Bueno, y ahora le doy la Y ahora le vuelta. damos la vuelta, sí. Le regaló el rey Juan Carlos a mis padres, Sí. después de vivir un año en nuestra casa de Madrid. Ajá. Ahí queda. No, ahora. Muchas gracias, Antonio. De nada, señor Marqués. Pilar is preparing the rooms for the guests. The castle kitchen is getting busy. Adolfo and his chefs are getting the starter ready. Feo. Hombre, ya te digo. A ver, esto muy bien, perfecto. Vale, esto ya está. Meter más ahí, ahí. The asparagus is blanched in salt water before it's put into small forms. Un poquito de sal, todo esto aquí, ¿vale? Afterwards, another layer of beetroot is added to make little towers. The forms can only be removed at the end. Un poquito porque... A ver, Adolfo, ¿cómo va la cosa? Just the asparagus tips are missing, and the petal and pepperoni decorations. In the castle garden, the guests are enjoying their aperitif. Among them are the museum directors of Madrid, designers and patrons of the arts. As an amuse-bouche, fish and cheese bites are served. The Marqués de Griñón then seats the guests. Oye, aquí tenemos al maestro Adolfo, que ha venido de Toledo. Cuéntanos un poco lo que nos vas a dar. Sí, está Adolfo. El chef. No es del escote, ¿no? Dios mío. Esta es otra compensación que te traje el museo. Ahora lo viví. The starter went down very well with everyone. And now the main course is being finalized in the kitchen. ¡Qué rico! Adolfo prepares the partridge and sautés it in game sauce. For the main course, he's also used organic local ingredients. The meats and pâtés are made from the heart and liver of the partridge and placed on a bed of thyme with a sweet potato and red onion mousse. And on top, naturally, the house olive oil. Ya que Julio ha explicado también el contenido, pero el
continente, la botella también es importante. Tweezers and a test tube, the signs of a star cook. The live performance is all part of the experience and makes for conversation. Tiene una casa en Javia. Pasa que And for the finale, the dessert. Carefully, Adolfo places the eggs on the bed of migas and arranges the various ice creams. La hojita la ponemos. A very successful evening.